Gente, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Conciencia, un espacio dedicado a la discusión de diferentes ideas sobre la vida, sobre nuestra existencia. Sobre temas que nos interesan y pues que al final no son la ley, solo son pues nuestra forma de ver la vida y esperamos que les sirva de algo. Y pues bueno, en este tercer episodio, tercer capítulo, vamos a hablar sobre la espiritualidad sin la religión. Considero que actualmente no existe una distinción clara en el pensamiento obviamente colectivo entre la espiritualidad y la religión. Creo que la gente de alguna manera relaciona la espiritualidad con creencias metafísicas, con religión, o que incluso estos términos pueden llegar a ser sinónimos. Sin embargo, si nos acercamos a la espiritualidad como realmente se pretende que sea, nos damos cuenta de que puede contradecir muchas de las ideas religiosas con las cuales colectivamente nos identificamos en la época actual aquí en Occidente. Sí, es que, bueno, como muchos maestros me han enseñado, no sirve de nada la religión sin espiritualidad. Aunque sea, bueno, una confirmación que puede ser un poco estricta, o sea, desde mi muy humilde punto de vista, o sea, sin, si no le metes espiritualidad a la religión es como un manual de vida Se que convierte en dogma puro, ¿no? Termina siendo una negación directa de la vida, si lo vemos desde cierto punto de vista, obviamente. Entonces quisiera ya adentrarnos a platicar sobre qué es realmente la espiritualidad. Y bueno, a mí me gustaría agregar que la palabra espiritualidad, la raíz etimológica de la palabra espiritualidad, proviene del latín spiritus. Y esta palabra spiritus proviene del verbo spirare, que spirare significa básicamente respirar. Entonces la espiritualidad, por lo tanto, consiste en hacer consciente el hecho de que estamos vivos y pues de que respiramos, al fin y al cabo. Y a lo mejor podemos empezar a platicar un poquito de esto. Realmente vamos por ahí, vivimos, pero dentro de historias. Vivimos dentro de nuestras ideas y pues realmente nunca nos hacemos conscientes de lo cañón que es estar vivo. Lo cañón que es poder tener una conciencia de ti mismo y pues que en esencia la naturaleza, la realidad es extraña. sí, o sea, el simple hecho de respirar, comer, pasear o cualquier actividad meramente sencilla, a veces ni siquiera somos conscientes de La ello, damos ¿no? por Y sentado, ¿no? O sea, como si fuera de lo más normal, no sé, ir en tu coche, mm, o sea, cualquier cosa ya la damos por sentado como si fuera de lo más normal del mundo, pero nunca nos paramos realmente a cuestionarnos, o sea, pues, qué rollo con esta cosa tan impresionante, ¿no? El estar vivos. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es estar vivos? ¿Quién soy yo? Precisamente la pregunta a la cual nos remontábamos cuando hablamos en el primer episodio de qué es el ego. Cuando de alguna manera nos cuestionamos todas nuestras ideas, las ideas que conforman nuestra personalidad, nos quedamos con la última pregunta. ¿Quién soy yo? Creo que de alguna manera la espiritualidad, a mí me gusta conceptualizarla como la trascendencia del ego. Es decir, cualquier cosa que haga que trasciendas tu ego sería o podría considerarse como una experiencia espiritual. Y la llamo experiencia espiritual porque realmente no existe otra palabra o conceptualización que pueda resumir estos estados de conciencia a los cuales cualquier ser humano puede aspirar o experimentar en su vida, a pesar de su cultura, a pesar de su religión, a pesar de sus ideas, etc. sí, porque como en el segundo capítulo hemos explicado que hay muchas maneras de donde puedes trascender y de cierta manera eliminar el ego, ¿no? Ajá, que Entonces, cualquiera de ese tipo de experiencias, que bueno, en el capítulo anterior hablábamos más sobre el flow, cualquier experiencia donde disminuyas esta parte podría ser espiritual siendo consciente, ¿no? Porque uno puede tener exacto, estas necesitas ser experiencias, consciente del proceso, ¿no? Para que realmente sea una experiencia espiritual. sentir, ¿no? Sentir tal cual qué fue lo que Ajá. viviste. Porque una vez que le ponemos como símbolos o palabras a la experiencia,
siento que de una manera lo estás materializando o la estás reduciendo, ¿no? Porque la experiencia misma es O sea, ni la siquiera se experiencia. podría explicar realmente con palabras, porque siento que Ajá. el idioma solo es como una forma de intentarlo comunicar, pero nunca puede abarcar todo lo que realmente involucra el tener una experiencia Ajá. pues, de Exacto. plenitud o de este tipo. Y bueno, yo creo que eso se relaciona exactamente con las enseñanzas del budismo zen. Hay personas que piensan que el budismo zen es una religión. Sin embargo, si te pones a estudiar el budismo zen, te das cuenta que es más bien una filosofía o hasta una psicología, ¿no? De cómo funciona tu mente. Y el budismo zen habla precisamente de que estas experiencias, cuando trasciendes el ego, realmente no hay palabras para poder conceptualizar la experiencia. Incluso las enseñanzas del budismo zen dicen que si intentas intelectualizar o de alguna manera filosofar sobre la experiencia, ya como que la estás regando, porque estás yendo, es una experiencia que no se puede reducir a palabras, ¿no? Al poder de las palabras. El poder de las palabras no son suficientes para describir lo que uno siente, lo que uno vive, como uno percibe cuando tiene una experiencia espiritual, ¿no? Que tienes un acercamiento con lo trascendente. Sí, que viéndolo claro es, o sea, sí nos podemos dar cuenta por qué se crearon las religiones, ¿no? Es el intento de básicamente darnos tranquilidad, porque como dijimos en el primer capítulo, pues todo esto está muy extraño, ¿no? Estamos en medio del universo, en medio de la nada, no sabemos qué pasó, qué inició todo, entonces las religiones como que intentan darte, se podría decir, un mapa, una guía para que estés más tranquilo de cómo vivir tu vida, de no cuestionarte, sino ya dar todo por sentado, como ya bajándote todas esas ansiedades y te permitan ser, se podría decir, estar más tranquilo. Sí, pero lo que Pero no está, bueno, hablando un poco de eso es, a mí no se me hace nada chido cuando lo conceptualizas a tal modo que lo hacen absoluto, ¿no? Como si fuera una ley, como si fuera algo que fuera la Sí, neta, la ¿no? verdad absoluta, porque eso se convierte o es básicamente un dogma. Y bueno, aquí creo que deberíamos de empezar por la pregunta de, ¿es necesario creer en algo para ser espiritual? Y creo que por aquí podemos empezar a explorar este tema que realmente yo considero, y no solamente yo, sino, por ejemplo, autores como Eckhart Tolle, que habla del poder de la hora, autores, perdón, como Sam Harris, que tiene un libro que se llama Waking Up, Despertando. Él habla de una espiritualidad sin religión, ¿no? Porque básicamente la verdadera espiritualidad nos invita a abandonar nuestras creencias, nos invita a eliminar nuestros símbolos con los cuales solemos filtrar toda nuestra percepción y acercarnos a experimentar la realidad de manera orgánica, ¿no? De manera cruda, o sea, sin estos filtros que son al Viene final, siendo el ego. ajá, que es lo que viene siendo el constructo la construcción del ego, que está cimentado en ideas que se nos han heredado culturalmente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una experiencia espiritual, tenemos que callar nuestra mente y observar la naturaleza y la realidad tal y como es. Y creo que aquí sería bueno mencionar la frase budista que dice que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y precisamente la espiritualidad nos ayuda a acercarnos a la realidad o percibir la realidad tal y como es. como el ejemplo que dio el Emiliano, ¿no? Que, bueno, él lo dio para el ego, pero prácticamente se puede usar aquí. O sea, es como unas gafas que nos hacen ver las cosas de diferente manera. Entonces, el chiste de la espiritualidad es quitarnos esas gafas y ver las cosas sin nuestros prejuicios. O sea, sin intentar interpretarlo, sino nomás Ajá, sentirlo, sentirlo, exactamente. No tienes que pensar, tienes que sentir, ¿no? sentir. Y pues bueno, yo creo que ahora sí podemos platicar un poquito sobre cuál es la relación entre la espiritualidad y la religión, ¿no? Que es como lo que lo que ya estamos hablando, de cuál es la relación entre la espiritualidad y la religión. Y yo considero que la espiritualidad es el origen de cualquier religión, ¿no? Y las religiones de alguna manera son
como idiomas simbólicos que se cuentan a través de historias metafóricas, Interpretaciones. de estas experiencias. Y pues básicamente el mensaje en todas es el mismo, ¿no? El mensaje es de unidad, no existe una dualidad, todo es uno. Yo, o sea, mi esencia, la esencia de mi persona es la misma que la tuya y que la tuya, ¿no? Es la misma que la de todos. No, y se me hace súper curioso cómo nosotros, o sea, personas humanas, podemos ser conscientes de esta realidad, ¿no? De esta belleza de unificación, ¿no? Porque, bueno, podríamos meternos al cotorreo de la evolución y así, pero ahorita siendo Homo sapiens sapiens, somos conscientes de estos gracias a la evolución, ¿no? Y bueno, podría también meterme a trips como del cerebro, de donde nace todo esto, cómo ha sido, cómo ha evolucionado el ser humano y cómo hemos llegado a esta parte donde somos conscientes de esta iluminación o de este conexión con lo divino, ¿no? Exactamente, que es, aquí yo creo que podemos explorar un poquito la idea de la creación, del Génesis, Adán y Eva, el jardín del Edén, que pues básicamente el jardín del Edén es la inconsciencia, no es, por ejemplo, todos los animales están en este estado de conciencia, que realmente no son conscientes de ellos mismos, sino que simplemente actúan, ¿no? Simplemente están vivos y persiguen sus instintos o siguen sus impulsos de alguna manera. En cambio, el ser humano tiene esta sensación de separatidad, tiene esta sensación del yo. Y precisamente esta sensación del yo es lo que nos hace ser seres autoconscientes. Y ser seres autoconscientes nos da la posibilidad de entrar en un estado de conciencia que es muy parecido al que todos los animales experimentan. Y ahí es donde experimentamos un estado de iluminación, ¿no? Es de lo que habla el budismo. El budismo, en realidad, o sea, la palabra el Buda es el despierto, ¿no? El iluminado, el ser iluminado. No, y me encanta el ejemplo de Adán y Eva porque, bueno, siento que muchos se ha como malinterpretado, muchas personas, porque la neta, hablando en serio, a veces en pláticas uno siente que la gente puede interpretar tal cual como Adán y Eva, la manzana, el pecado Sí, o sea, que tal cual pasó la historia de, por Ajá. ejemplo, que Moisés abrió O el sea, mar. hay Ujú. gente que te asegura que venimos de Adán y Eva. Ujú. Que Exacto. Y bueno, o creo sea, que no es que yo tenga una posición absoluta y que diga la neta de todo, pero sí, creo que esto se relaciona con la idea que mencionabas antes de cómo la espiritualidad sin religión es dogma puro, ¿no? O sea, realmente no sirve, porque o sea, porque el propósito de las religiones realmente es dar este mensaje más profundo acerca de la espiritualidad, ¿no? O del misticismo, que básicamente es que todo está conectado y que una existe una sabiduría más profunda de lo que nosotros podemos comprender y que es lo que nos trae a la vida, ¿no? O sea, es por eso, es un equilibrio entre los ateos que no creen que exista Dios o bueno, porque un ateo puede decir que no existe Dios, pero a como lo exactamente, plantea. o sea, los dos están perdiendo totalmente el punto de las religiones, ¿no? El ateo se pelea en que no existe Dios como los Como cristianos un ser, ajá, como ajá, un como ser, un ser, como un ser una personal, ajá, como persona. una persona que creó el universo para que el ser humano viviera dentro de este universo. O sea, básicamente los ateos y los fundamentalistas o los fanáticos de alguna manera están perdiendo el punto, ¿no? De las religiones, que realmente Ujú. pues, se identifican y se creen las historias que son metafóricas como, Sí, como metafóricas reales. Ajá, prácticamente. y aquí creo que cabe mencionar que estamos entrando como al espacio que de alguna manera la ciencia no puede agarrar, ¿no? Estamos entrando ya en temas Que no son que no son comprobables. comprobables y y que recaen en lo mito poético, ¿no? En los mitos y que recaen en cómo nacen los mitos y en cómo nace
pues la poesía y el arte, que son expresiones de las que nacen desde la profundidad del alma, ¿no? Y no alma en un sentido Es que bueno, Pole, dogmático, sino otra vez en un sentido metafórico. Estamos hablando aquí de alma en un sentido metafórico y de espiritualidad en un sentido también metafórico, ¿no? Que básicamente viene del hecho de que estamos respirando. Sí, o sea, estamos intentando explicar esto con palabras porque, como decimos, eso que nos trasciende, pues no tiene explicación pura. Entonces, por eso decimos metafórico, ¿no? a mí me gusta mucho como esta forma de pensar donde ponle el ateo, el científico siempre intenta como entender la realidad en base a su cotorreo, ¿no? Con- El religioso también, entender toda la realidad en base a su cotorreo, ¿no? Pero nosotros intentamos como agarrar de todos lados, pero siempre es como esa búsqueda, ¿no? Porque nunca podremos entender pues, la realidad de la naturaleza, ¿no? Sí, y creo que aquí podemos relacionar de lo que estamos hablando pues, con el poder de la hora, ¿no? Con el poder de silenciar la voz interna y tener una experiencia directa con el ahora, que es una experiencia rica en información, donde, pues sí, tenemos un contacto directo con la naturaleza de la realidad sin filtrarlo, ¿no? Sin llamarle por algún nombre y pues simplemente ser, ¿no? Simplemente ser junto con la existencia. Sí, y a mí lo que me causa un poco de conflicto es, o sea, como tanto gasto de energía en tratar de explicar, por ejemplo, qué sigue después de la muerte o de dónde viene todo. O sea, llega un punto en donde ni los científicos ni nadie hacia atrás ya puede decir qué rollo. O sea, eso es, por ejemplo, lo que me gusta a mí. O sea, la religión se cierra aquí inició todo y así es la historia y los científicos y otras corrientes intentan expandir hasta donde pueden decir más o menos de dónde viene todo, pero no nunca te comprobable. aseguran como la neta de que esto es así y ya, o sea, solo están preocupándose por lo que sí Por lo que existe, puede por lo que sí podemos, se podría explicar. decir, explicar. Porque ¿para qué voy a gastar tanta energía en decir qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué pasó antes de todo este cotorreo? Si no voy a poder, pero lo único que sí estoy seguro es que existo, entonces me preocupo por mi existencia, qué estoy haciendo con ella, ¿no? Así es como yo lo Si veo. nos vamos a profundidad, créeme, hay infinidad, así tal cual, infinidad de cosas que nunca podremos comprender porque, o sea, Nos ese es el sobrepasan. Sí, infinito, ¿no? De es la que, paradoja de que entre más respuestas tienes, nacen más preguntas. Y creo que lo que dice Sosmar se relaciona totalmente con el discurso de Jordan Peterson, que básicamente es este psicólogo canadiense que se ha vuelto famosísimo Uf. en los últimos, en el último par de Buenazo. años, en los últimos 4 años. Él habla de que los símbolos que nosotros utilizamos, las palabras, son solamente herramientas, ¿no? Son solamente herramientas que nos ayudan a interpretar la realidad. Sin embargo, no podemos o no nos podemos dar el lujo de confundir el mapa con el territorio. Es decir, nosotros podemos decir que podemos conceptualizar el cielo, ¿no? El cielo, no, pues el cielo es el domo que está encima de nosotros. Sin embargo, la palabra cielo y como nosotros lo percibimos, es una construcción abstracta de algo que existe. Sin embargo, no es eso que existe. Entonces considero que de esta manera también nos confundimos al interpretar las historias dentro de la Biblia, por ejemplo, en pensar que el mapa es el territorio, ¿no? Que el concepto de Dios es Dios, ¿no? Ese concepto que tú crees que tienes en tu cabeza que es Dios, realmente es Dios. O sea, es hasta, si te pones a pensarlo, pues es ilógico, ¿no? Ujú. De hecho, hay personas que, o sea, cuando les preguntas sobre Dios, ellos casi Dios es Jesús. O sea, en sus mentes o es Dios es un viejito con barba. barba o blanca ajá. y puso sus manos o no sé, y de repente apareció todo el cotorreo y creó este mundo para beneficio de los seres humanos, que es donde a mí no me gusta la religión porque crea este dualismo, ¿no? Esta separación de la creación y yo, estos recursos, yo, tú y yo. Entonces, al separarnos así, es por eso que ya no hay empatía, Exactamente. ya no hay humildad, porque
Es primero yo, después yo y al último yo. Y mientras mis necesidades estén satisfechas, todo el cotorreo está Y bien. aparte alimentan esta sensación profunda de ego, ¿no? De egoísmo, entonces se convierte en una justificación para el ego. Entonces es totalmente opuesto a lo que realmente busca la espiritualidad y por lo tanto cualquier religión, que es darte cuenta de la unificación de las cosas. Y esto lo sabemos hasta por la ciencia, ¿no? Estamos conectados biológicamente con todos los seres vivos, estamos conectados eh, molecularmente con todo el ecosistema, estamos conectados atómicamente con todo y y existe un campo cuántico que conecta toda la existencia. Entonces ya no está de más decir que todo es uno. O sea, si nos ponemos a analizar la ciencia, analizar los nuevos descubrimientos de la física cuántica, nos damos cuenta de que todo es absolutamente uno, ¿no? Porque el ego, esa sensación de separatidad que nosotros tenemos, pues realmente es una ilusión. O sea, es una historia que nos hemos creado de quiénes somos, pero sin embargo mi esencia de quién soy es la misma que la esencia de Emiliano, que la esencia de Osmar y que de cualquier otro cristiano, ¿no? Que va por ahí afuera. ¿No? Y bueno, rescatando un poquito lo que habló Osmar sobre que Dios creó el mundo para nosotros, o sea, si interpretas tal cual lo que dice lo de Adán y Eva, que el paraíso se lo creó para ellos, pues ya te estás yendo un poquito o sea, no quiero decir a lo malo, pero pues lo estás malinterpretando, tal cual, Sí. ¿no? Porque Son metáforas, son historias que te quieren dar a entender otra cosa. O sea, esa cosa que es tan difícil de explicar, la intentaron bajar a un plano más fácil y por eso crearon estas historias Ajá. para que las pudiéramos Y interpretar. creo que aquí creo que queda perfecto esta frase de Alan Watts que dice, si nos aferramos a la creencia de Dios, tampoco podemos tener fe, ya que la fe no es aferrarse, sino dejar ir. O sea, es confiar en lo desconocido, tener fe realmente, porque muchas personas, o sea, puedes argumentar con alguien, ¿no? O sea, ¿tú por qué crees en Dios? Y ellos te van a contestar porque tengo fe. Pero sin embargo, la fe es, es un, es una confianza o tener confianza en lo desconocido, él es ¿no? desconocido. Porque realmente no conocemos qué onda con esta. Nos gustaría pensar que sabemos cuál es la naturaleza de la realidad y pues todo, ¿no? Todo bonito, todo Ya, está o fácil sea, y no, y puedes qué negar chiste, ¿no? las También. preguntas. Qué chiste andar por la vida, ya sabes todo, entonces, pues, ¿cuál es el sentido? Además, ¿no? O sea, ya si una vez te dicen la respuesta, pues ya no le Ajá, pierde el exacto. Si chiste. te dejas de preguntar, pues ahí ya no te está sirviendo tu creencia, ¿no? Porque realmente la creencia no se mide en veracidad, sino se mide en funcionalidad. Y aquí yo creo que o sea, que sería bueno platicar poquito sobre la idea del existencialismo, que se relaciona totalmente con el budismo y la experiencia espiritual. Pero el existencialista em, sabe que existe que sabe que existe algo en la condición humana que tiene cierto grado de oscuridad, o no de oscuridad, sino De lo desconocido. Yo siento que muchos pueden confundir como la oscuridad con lo desconocido, ¿sabes? exactamente, y el término realmente de iluminación es prender una luz en medio de la oscuridad. Porque si hacemos conscientes realmente la idea de que, o sea, si hacemos conscientes nuestro condicionamiento, que somos seres mortales, que podemos de alguna manera imaginar la infinidad de las cosas, podemos de alguna manera voltear a ver las estrellas y sentir una profunda sensación de asombro y saber que toda esta existencia es Y de infinita. terror. Y de sin terror embargo, también. somos seres que somos mortales, no vamos caminando en un cuerpecito, Donde ves en que un la cuerpecito vida, carnal que en cualquier momento nos podemos morir y en cualquier momento todo lo que conocemos puede terminar. Y pues básicamente esa es la propuesta existencialista, ¿no? Que es tu existencia no es la responsabilidad de nadie más que de ti mismo. ¿no? Y también hablando un poquito sobre esto, que puede ser el terror a lo desconocido, o sea, si no vives con espiritualidad o con
una fe o una conciencia a lo desconocido, claro que te va a aterrar la muerte, porque aquí acaba todo y bye. O sea, ya no Sí, vas a conocer nada, oscuridad eterna para el fin, porque nuestra vida aquí mortal en la tierra es una mínima fracción de tiempo de lo que lleva el en universo. la infinidad, porque pues nada es absoluto, todo es finito y todo es, ¿cómo decías? Todo es que. Que nada es permanente. Exactamente, lo único Sí, Nada es permanente es permanente. la impermanencia de las cosas. sí, por eso es tan fácil darse cuenta que obviamente sin espiritualidad alimentas el ego, ¿no? Porque como tú dices, sin espiritualidad vas a tener ese miedo profundo a la vida de que te vas a morir, entonces empiezas a crear estos extractos, estas proyecciones como para bajarte esta ansiedad, para ponerte esos lentes y para no cuestionarte. Porque, o sea, es tan fácil darse cuenta porque a la gente le da miedo cuestionarse. O sea, imaginemos este ejemplo de la barda de ladrillos, en donde vamos construyendo ideas arriba del otro, ¿no? Entonces, si de repente llega alguien y te cuestiona una idea que está bien arraigada Todo se profundamente, ponle cae. que es el ladrillo de hasta abajo, Ajá. no manches, pues se te mueve todo porque todo lo demás está construido sobre eso. Por eso no nos gusta cuestionarnos. Pero mira, hablando un poco más científicamente, es fácil comprobar que estamos hechos de lo mismo. O sea, literalmente mi computadora, mi celular tiene hidrógeno, tiene fósforo, tiene carbono, y igualmente el cuerpo humano. O sea, todo lo que tú ves aquí salió de la Tierra. Y si te reduces a las partículas más pequeñas, vamos a llegar a las moléculas y luego a los átomos. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a la física cuántica, es donde ya nos damos cuenta que todavía hay algo más pequeño que solo son ondas de energía. Entonces, ese coche que estás manejando, esa computadora, está hecha exactamente de lo mismo que tú. Igual y no tiene todos los mismos elementos, tiene unos sí, otros no, están acomodados en diferente proporción, pero al final de cuentas, todos somos lo mismo, Todo energía. es uno. Todo es uno. Y ahí es Cuando donde dices la se, vida, qué pedo. ahí es O donde sea, se elimina el dualismo, el no, digo, perdón, el dualismo, que es lo que alimenta la religión. El tú, el yo, Dios y yo, la creación y yo, que es en lo que yo no estoy de acuerdo, porque yo considero que todo es uno. Sí, que podemos entender cómo las religiones pues, se han alejado de esta enseñanza que está en la raíz de cualquier religión por la institucionalización, ¿no? Yo siento que el proceso de institucionalizar una religión, pues bueno, le quita todo el jugo, toda la magia, y se convierte en una creencia funcional, ¿no? De que olvídate de tu existencia, olvídate de tu conciencia y ponte a trabajar, ¿no? Ponte a consumir y ponte a Y producir. ponte a rezar. Y pues, y siento que, pues que básicamente este es esto es lo que ha hecho que de alguna manera nos hemos olvidado de la espiritualidad aquí en Oriente, ¿no? Hay, por ejemplo, este, tú y yo, Emiliano, y bueno, tú también, Osmar, estudiamos en una institución jesuita. Y por ejemplo, los jesuitas se diferencian de cualquier, por ejemplo, del Opus Dei o de los eh, legionarios, en que Ignacio de Loyola trajo la espiritualidad, ¿no? A la práctica de los jesuitas. Entonces, tú te das cuenta en la manera en cómo piensan los jesuitas, es totalmente abierta, ¿no? Ellos son abiertos, ellos entienden que la Biblia está construida por metáforas, ¿no? Que nos enseñan una verdad más profunda que la verdad literal que se está diciendo en la historia. Y creo que ahí podemos encontrar, ¿no? Ahí podemos encontrar la similitud en todas las religiones. A mí me encanta el Advaita Vedanta, que básicamente es esta rama del hinduismo que afirma que todo es uno. O sea, a la filosofía se le llama filosofía no dual, no dualismo, no dualidad. No Es hay decir, dos. no hay dos. La dualidad es simplemente una ilusión. Es decir, la materia es una ilusión porque en esencia es energía. Esto es un hecho científico. La materia no es como es. Puedes decir que el 99% de la materia que compone, por ejemplo, este escritorio
o más bien el 99% de lo que compone este escritorio es espacio, porque los átomos están totalmente separados, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, pues es energía. No, ese es un ejemplo que a mí se me hace cabrón. O sea, este objeto sólido que estoy tocando, Tú, Es tu percepción. Tú. O sea, de hecho, Ponlo los contigo. los tú hinduistas, eres espacio. los hinduistas, ellos mismos dicen que vivimos en el mundo de de las apariencias, porque todo se ve de una manera, pero la esencia de eso, pues no es de esa manera, no es más, es Es más una- profunda. sí, o sea, esta materia como la percibimos, solo la percibimos así porque es lo que nos permite nuestros sentidos. ¿No? Es Exactamente. la forma en que lo logramos interpretar. Pero otra vez este ejemplo rápido que neta, o sea, cuando yo lo escuché en mi clase de astronomía, se me hizo impresionante. O sea, hay más espacio entre de un átomo a otro, lo que acabas de decir. O sea, hay muchísimo más espacio del que te puedas imaginar. Porque si tú tocas esta mesa, tú piensas que todos los átomos están súper juntos porque es una mesa sólida, ¿no? Pero en realidad hay más espacio que materia. Exactamente. Y si te pones a analizar, por ejemplo, la física cuántica, o sea, se han dado cuenta los científicos que es indispensable un observador para observar, para que la materia se comporte como materia. Es decir, es una Sí. probabilidad, es una onda de probabilidad. O sea, es una onda y es una partícula a la vez. Eso es lo que nos dice la física cuántica. Sin embargo, Ujú. la partícula solamente se manifiesta en cuanto un observador Ujú. entra en contacto con ella, ¿no? Con el fenómeno, ya sea con la onda y se convierte en una partícula. Entonces Ujú. ahí nos podemos dar cuenta que la naturaleza, digo, que la conciencia y la materia están totalmente relacionadas, ¿no? Algo que en nuestra cultura pues hemos despojado. Creemos que la materia se genera, creemos que la materia genera la conciencia, es decir, que la Ajá. conciencia está dentro de nuestro cerebro, cuando Ujú. realmente, ¿cómo puede ser una molécula relativamente consciente de su entorno y comportarse Ujú. de diferente manera según su entorno? Sí, o sea que primero fue la materia y después de la materia se creó la conciencia. Pero más bien la materia existe o podemos llamarle Ajá, en materia relación de la conciencia. porque somos Entonces, conscientes. Entonces primero fue la conciencia y después la materia. exactamente, y ahí viene la idea de no dualidad. Todo es uno, que básicamente, pues son escuelas filosóficas que muchas veces se consideran religiones, pero realmente, pues si consideramos religión a cómo funciona la religión católica, nos damos cuenta que, pues no es una religión, es una corriente de pensamiento, ¿no? Es una filosofía. Sí, y está muy triste, ¿no? Que en estos tiempos está ganando el dualismo en vez de que sea al contrario. Exactamente, precisamente porque pues es funcional, ¿no? Es altamente Es funcional. funcional y para el sistema capitalista le cae de pelotas porque nos hacen No, es ser que son adictos a lo miles que de... Yo producimos. siento que, en resumidas cuentas, la mayoría de los problemas que tiene la sociedad o el mundo es por la falta de espiritualidad, Exactamente, básicamente. todo al final se resume a la falta de De espiritualidad y espiritualidad. de conciencia. Porque si nos hiciéramos más conscientes pues, de nuestra vida, de nuestras percepciones, nos daríamos cuenta de que pues no hay un yo, ¿no? No hay un ego. El ego es una construcción temporal. Sin embargo, aquí creo que entra otra vez. A mí me encantan las frases porque siento Que te ajá, resumen que te toda una resumen una idea idea. Ajá. en una frase concreta, fácil de entender. Em, de Cartole, ¿no? Que él dice que el sentido de la vida básicamente es morir antes de morir para darte cuenta que no hay muerte. Literal. Porque la vida sigue, ¿no? Y la esencia, tu conciencia, es la profundidad de tu conciencia es la profundidad del universo mismo. Sí, yo antes tenía, me acuerdo que mucho miedo de morir, pero este miedo ha ido disminuyendo cañón porque solo me voy a Siempre hay unir miedo a con lo el todo, voy desconocido, a ¿no? seguir, mi Es energía va a seguir una... ahí. Vamos a irnos a casa. Vamos a, ir- vamos a irnos Regresemos a a casa. casa. Es que siempre hay como un miedo a lo desconocido. Es como algo natural del hombre, ¿no? Sí, Por inconscientemente. parte de la evolución, por parte de lo que tenemos, que es el ego, que en realidad nos ha ayudado de cierta manera, pero es la naturaleza de esa parte, ¿no? Sí, que lo que comentábamos en el primer episodio
el ego se construye a sí mismo a través de permanencia. Nos identificamos con lo permanente, pero pues la esencia del universo es impermanencia, porque todo cambia, todo fluye. Y pues, A mí me gustaría que tocáramos un poco el tema de lo que es el tercer ojo, que es la glándula pineal, que viene siendo pues, la parte espiritual, ¿no? Muchos hablan como de esta parte espiritual del cerebro, ¿no? Que es de donde viene pues estas experiencias, ¿no? De pues es iluminación. que aquí yo, por ejemplo, Un a mí poquito. me gusta mantenerme escéptico con las ideas y yo considero que no es necesario que la glándula pineal se active para que las personas tengan una experiencia espiritual. Sin embargo, se ha comprobado que los seres humanos producimos esta molécula llamada DMT, que la producimos en nuestra glándula pineal. Dicen los científicos, especulan que se produce cuando nacemos y cuando estamos a punto de morir. O con alguna Ajá, exacto. experiencia muy fuerte, cercana a la Una muerte. experiencia cercana a la muerte, esta glándula se activa y de alguna manera podemos ver toda nuestra vida, ¿no? Pasar porque tenemos una experiencia de trascendencia. Y Que bueno, en el budismo, o sea, haciendo un poquito de referencia a lo científico, acaban de sacar que esta glándula se forma a los 49 días de que el feto se forma, que son los 49 días que en el budismo se reza al muerto en el samsara en para el que budismo reencarne. tibetano, ¿no? Que es Sí. las enseñanzas, la enseñanza del libro tibetano de la muerte, que ellos hablan precisamente de que puedes alcanzar un nivel de iluminación cuando estás a punto de morir. Ujú. Esto porque en el budismo tibetano se tiene la creencia de que vivimos en el samsara, es decir, que reencarnamos, vamos acumulando un karma, reencarnamos en otras especies o en otros seres humanos, dependiendo de nuestro karma, es dependiendo de la calidad de vida que nos va a tocar en pues, nuestra siguiente vida. Y cuando obtenemos la iluminación, cuando Ya nos te damos liberas de la- cuenta, cuando nos damos cuenta o nos sentimos conscientemente de que somos parte del todo y que somos todo y que todo es parte de nosotros, esa es la experiencia de iluminación y se alcanza, según los budistas, cuando vamos a morir y eso nos une con el todo, ¿no? Nos une con Brahma, que Brahma es básicamente el todo, y pues dejamos de estar en esta rueda imparable de sufrimiento que es vivir, ¿no? Porque la vida, según los budistas, en esencia es sufrimiento. Y esto, por el el apego. apego, exactamente. Y esto lo consideran, o sea, estas creencias se tienen en el budismo tibetano. Sin embargo, si nos vamos al budismo zen, ellos no creen en creen en todo la esto. Más bien, ellos no creen en nada, sino en la experiencia que ellos tienen. Que es lo que yo decía, o sea, ¿para qué nos preocupamos tanto de si la muerte después, si vamos a reencarnar? Lo único que ahorita sí estamos seguros es que existimos. Y hay que Exactamente. darle pues, el mejor toque posible, ¿no? Y para mí, la experiencia de iluminación, la experiencia espiritual, básicamente es hacerte consciente de lo inconsciente. O es unir la mente consciente con la mente inconsciente. Para mí, esta sería una muy buena definición psicológica de lo que es la experiencia espiritual, perdonen mi dislexia. Y Pero quisiera que dejáramos así como un ejemplo un poco claro para que se entienda, ¿no? El ser consciente de algo, ¿no? Sí, ser consciente. Cualquier cosa que hagas, hacerlo con conciencia. exactamente, a eso Literal. se refiere y yo creo que volvemos a lo mismo de que la experiencia espiritual tiene un espectro, ¿no? Y de hecho en el budismo zen le llaman Satori le llaman a estos destellos de iluminación que se relacionan totalmente con los flow states, que también ya habíamos, Con ser ya habíamos presente. hablado, que La son disolución del ego. estos destellos donde el ego se disuelve por unos momentos y tenemos unos destellos de iluminación, ¿no? De esa experiencia de totalidad. Y bueno, después tenemos Nirvana, que es la iluminación absoluta, ¿no? Que en el hinduismo se le conoce como Samadhi. Ya es
como el máximo, ¿no? Exacto. El tope. La iluminación. Cero apego, Ajá. Iluminación cero- total. iluminación total. Y nomás ya para dejar, o sea, te das cuenta de, por ejemplo, cuando discutes con un religioso, ellos piensan que cuando tú dices que no crees en religión, que eres como malo, ¿no? Como que, entonces si no crees Se en va a ir al eso, infierno. si no crees en eso, ¿en qué crees? O sea, a vos tienes que creer en algo. Pero no, o sea, nosotros no estamos, no es como que queramos derrocar las religiones y que son malas, o sea, no, No es que solo, estés peleado. solo es que estamos, ajá, no estamos peleados, solo estamos intentando abrir el panorama hasta donde, pues, hemos podido percibirlo y, pues, ser mejor personas, prácticamente. Todos Esa estamos es la tratando de finalidad, ser, ¿no? Ser mejor persona, estar más pleno. causar un impacto Porque positivo en esta exactamente, sociedad. porque si estás pleno, vas a estar pleno con otras personas. si estás bien tú, Sí, ajá. van a estar Como personas la frase del felices primer sufren capítulo. menos. Sí, las personas felices joden menos. Y pues yo creo que podemos cerrar con esto, ¿no? Este capítulo. Sí, creo que hemos cubierto pues bastantito, ¿no? Espero nos hayamos articulado de buena manera estas ideas para conectar y pues entender que no necesitamos religión, no necesitamos creer en algo específico No necesitamos un para manual. ser una persona espiritual, para tener una experiencia espiritual. Todo lo contrario, necesitamos eliminar nuestras creencias, ¿no? Y acceder a la realidad tal y como es, sin juicios, Sin filtros. sin interpretaciones, sin historias, sin mente, sin ego. Y bueno, pues síganos en todas nuestras redes sociales. Si has llegado hasta aquí, Gracias. pues muchas gracias. Chido. Y ahora sí, síganos. Estamos como Conciencia Podcast en todas: Instagram, Facebook, YouTube, iTunes y no, Twitter no tenemos. Igual y próximamente. Adiós.